vida del ciudadano promedio, ¿no? Bueno, tú te fuiste a vivir al frente del mar. Genial, esa fue una muy buena decisión, por ejemplo. Oiga, se activó España. Gracias España por estar aquí. Mario David Cordero, un abrazo desde Málaga. Sandra Castillo, España presente, está en Tenerife. Dice Mildred Alvarado, vivir con lo necesario. Tenemos 10 minutos todavía de emisión. Estamos simultáneamente Informativo G24, Canal G24 Radio, y estamos conectados con nuestros aliados muy queridos de Radiónica 101.1 FM en los Estados Unidos. Un abrazo a Lucas Álvarez en el máster. Mildred Alvarado, me gusta tu frase. Yo siempre he dicho volver al origen. Pues yo creo que uno mientras más ligero, más liviano, vive liviano. También les digo mucho vive liviano porque a veces hay que soltarse. Jorge, gracias por estar acá. Ani Martínez y a todos ustedes los que están en el chat muy activos desde diferentes lugares del mundo, Norte, Centroamérica, Suramérica, Europa, Argentina muy activo, Estados Unidos también. Dice... Ay, aquí está la primera llamada de auxilio de la tarde. Dice Yole a Benry, auxilio, creo que me volví acumuladora. La primera pregunta es, ¿por qué? Y ya le damos más insumos a Mariano. Yole, ¿por qué? Creo que me volví acumuladora. Bien, ¿por qué? Bueno, justamente, claro, esto nos da el pie, gracias Sandri y gracias Yole, por la pregunta, porque nos da el pie a comenzar con los antídotos. El primer antídoto que siempre mencionamos es la terapia reflexiva, ¿no? Con un profesional, con un terapeuta, que ahí se intenta que la persona reconozca como patológica la conducta de acumular, ¿bien? ¿Por qué? Porque le está empezando a causar problemas, ¿bien? Es decir, quizás ya no puede entrar a su casa porque hay cosas desordenadas y que no sirven y que no tienen valor y que no las puede soltar. No las puede soltar, es que es un tema en el sentido de que quizás alguien le diga, no, pero ve y tíralo. No, 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 esto me puede servir para... Claro, el mecanismo de defensa de la racionalización, es decir, la persona se inventa una excusa para no tirarla, no deshacerse de esa pertenencia, ¿no? Y dice, no, que el día de mañana me puede servir y además seguramente quizás el día de mañana lo pueda vender y además me hace recordar, fíjense cómo se va al pasado, ¿no? Se va al futuro con el día de mañana y además me hace recordar a tal persona, entonces lo quiero tener, se va al futuro y al pasado, ¿no? Entonces, claro, en la terapia reflexiva se hace que se ayuda a la persona que se reconozca que lo que está pensando en realidad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la conciencia dictamina que solamente estamos en el presente y futuro y pasado es todo una ilusión. Entonces, se le ayuda en la terapia reflexiva a que reconozca las creencias falsas que están detrás, ¿no? El miedo a la pérdida, la idea de daño, la sensación de soledad, cuando ya dijimos aquí también que no podemos nunca estar solos, hay mucho miedo a la soledad en la sociedad, pero si estamos conectados con una conciencia universal creadora y nosotros somos parte de esa conciencia, no podemos estar solos nunca, porque la vida misma nos está pensando y nos está amando. Y bueno, hay mucho miedo en la soledad. Todas estas cosas en terapia la persona las puede observar y ser consciente del sufrimiento que le produce la acumulación y también de dónde viene. Normalmente este mecanismo viene por conducta imitativa de un familiar cercano de la crianza, normalmente, ¿no? Eso O dicen sea, las son conductas aprendidas. Vamos a hacer una cosa, Mariano. Como son las 55, nos despedimos a esta hora de la emisión de radio y continuamos aquí en Informativo G24 en YouTube porque seguramente van a venir preguntas y Muy bien. seguramente también nos gusta despedirnos como debe ser, o sea, en calma. Entonces, un abrazo fuerte a los oyentes en Radiónica 101.1 FM en Estados Unidos y en TuneIn. Gracias, Lucas Álvarez. Sé que es momento de comerciales para ustedes. Un abrazo y siempre bienvenidos a esta alianza y continuamos en Informativo G24 en YouTube. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a hacerlo ahí cuando empezamos a ver síntomas como Yorledi y Jolia Vendry que dicen es que empecé a guardar esas cosas? ¿De dónde vienen? Pautas aprendidas desde la crianza. Exacto, y ver, cuando decimos la crianza, bueno, un abuelo, una abuela, un padre, una madre, un hermano, o sea, ya identificar que esa conducta tiene que ver con una conducta del padre o de la madre, claro, ahí ya nos ponemos a reflexionar y sabemos que no es nuestra, que es aprendida,
que en realidad la persona lo hace por apego o por sentimiento de querer al padre, entonces lo imita. Y no es, pero es una conducta programada. En realidad su conciencia no le dictamina que no tiene que imitar a nadie, no es necesario que la persona imite a una persona por más afecto que le tiene. Entonces la persona en terapia reflexiva se da cuenta de esto, porque esto que parece muy simple, que lo estamos hablando así como una charla de bar, muchas personas no se dan cuenta en 50 años que imitan al padre y acumulan cosas o imitan a la madre, ¿no? Entonces, cuando ya se ve, ya hay un choque consciente, porque la persona se empieza a desapegar de esa idea y dice, no, esto me hace sufrir y esto en realidad lo estoy haciendo por apego a mi madre y en realidad es una conducta. Entonces ahí se puede cambiar, porque la persona lo ve, lo observa, y esto se hace en la terapia reflexiva. En algunos casos no tiene que ver con la crianza, en algunos casos no, tiene que ver con experiencias que se traen de vidas pasadas, ¿bien? Si en una vida pasada, ¿esto por qué? Porque he tenido casos también de personas que han tenido este mecanismo y el padre nunca guardó nada, la madre nunca guardó nada, el hermano, el abuelo, no hay nadie en la familia que haya guardado nada y la persona guardaba. Bueno, si en una vida pasada la persona estuvo en una guerra o sí, vivió episodios de guerra, puede ser que en esta vida tenga la tendencia a guardar cosas por miedo a que se las roben o a guardar comida, ¿no? O a comer Sí. de más también, por haber experimentado esa experiencia en otra vida de haber vivido en primera persona un episodio de guerra. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que en la terapia reflexiva se observa de dónde viene, ¿bien? Se trata a la persona de hacer ejercicios introspectivos para identificar de dónde viene. Y además también para modificar la conducta, ¿no? Y también otra parte importante de lo que son los antídotos, como mencionamos siempre, los mensajes terapéuticos, ¿bien? Mensajes terapéuticos, que recuerdo también que en mi caso tengo un área privada de 89 vídeos terapéuticos, que también hay vídeos vinculados con estos que voy a mencionar ahora. Afirmaciones para vivir el presente, que esto va a disminuir el hecho de considerar importante el futuro y el pasado. Afirmaciones para el desarrollo de la abundancia. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la persona que acumula tiene miedo a la pérdida y tiene pensamientos de carencia. Bueno, ¿cómo se refuerzan con pensamientos de abundancia? Afirmaciones para disminuir la dependencia emocional. Afirmaciones para disminuir el apego. Y esto de disminuir el apego también tiene que ir combinado un poco en la terapia reflexiva de la explicación de la ley de impermanencia, ¿no? Es que en realidad estamos hechos para fluir en la realidad, no para apegarnos en la realidad, porque el mundo de la materia es totalmente cambiante. Un Claro. día están las cosas, otro día no están. Nosotros tenemos que fluir en el cambio, no apegarnos en el cambio por apego emocional, ¿no? Eso no, es una conducta antinatural. Entonces en la terapia reflexiva ahí se da cuenta que lo que hace no es normal, es antinatural. Y entonces ahí lo puede cambiar. Afirmaciones también para la creencia en el daño, afirmaciones también para mejorar la adaptación al cambio, porque también encierra esto de la acumulación, encierra el apego al pasado, ¿no? El hecho de guardar cosas. Y cuando hay apego, hay rigidez mental. Entonces hay muy poco fluir con el presente, ¿no? Entonces el guardar cosas es un intento ilusorio, como decíamos antes, de traer el pasado al presente y a la vez para resguardarnos de un futuro incierto. Entonces el sistema de pensamiento de la persona se va como rigidizando. Entonces es normal que, o es muy frecuente que la persona no tenga adaptación al cambio, la persona que acumula cosas, ¿bien? Afirmaciones para soltar el futuro, afirmaciones para soltar el miedo a la soledad, porque como decía antes, las personas que se sienten solas suelen deprimirse y en su depresión también guardan cosas y no tienen energía para ordenar y además como no viven con nadie, si están solas pueden caer en vivir de manera no sana, ¿no? Y Claro. afirmaciones para disminuir el aislamiento y así evitar que la persona se aísle. Recordemos que la gran mayoría de casos, como decíamos antes, que sufren este mecanismo de la acumulación, se da en personas solteras, viudas, que viven solas, adultas. Entonces, siempre, o sea, para prevenir las afirmaciones para disminuir el aislamiento social también son muy útiles. Esto en lo que es los mensajes terapéuticos.